Estamos observando las imágenes del inicio de la conferencia de prensa en el Ministerio Público. Participan la fiscal general Tel Maldana y el comisionado contra la impunidad Iván Velázquez en el caso Transurbano. Escuchemos. Etapa 1. Respecto de la investigación, este caso es producto de la revisión de eventos que ocurrieron desde diciembre del año 2008, cuando la Comisión de Fortalecimiento del Transporte Público decidió proponer la implementación del sistema prepago. La investigación reconstruye y examina los mecanismos legales fraudulentos utilizados por empleados públicos y privados para lograr la sustracción de 35 millones de dólares en perjuicio del Estado de Guatemala. Se analizaron diversos documentos, disposiciones normativas, declaraciones testimoniales, correos electrónicos, extracciones forenses, procedimientos administrativos y constancias financieras. Tenemos aún en curso el análisis financiero de este caso. Se estudió la trazabilidad de los fondos desde que salen del Estado hasta su destino final, compra de maquinaria, depósitos de cuentas privadas, etcétera. A manera de antecedentes, recordar que en el año 1964 se creó la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos para la defensa de sus intereses gremiales. En el año 2005, el gobierno del expresidente Oscar Berger decidió crear la Comisión de Modernización del Transporte Público, que tendría vigencia hasta diciembre del año 2008. Esta comisión era coordinada por la Secretaría Privada de la Presidencia y estaba integrada por delegados del Ministerio de Finanzas Públicas, de Trabajo, de Comunicaciones y delegados de la AEAU. Según se pudo establecer en los acuerdos de trabajo de la comisión, esta se reunía periódicamente para la toma de decisiones, entre ellas la adjudicación y ejecución del subsidio económico que el Estado otorgaba a las empresas de transporte de la capital. En el año 2007, según declaraciones testimoniales, durante la campaña electoral de ese año, la AEAU no solo movilizó votantes, sino que además entregó dinero para los dos principales partidos que punteaban en aquel momento, especialmente a favor de la Unidad Nacional de la Esperanza. En el año 2008 tomó posesión el gobierno del señor Álvaro Colón y nombró como secretario privado al señor Gustavo Alejos. En diciembre de ese mismo año, cuando terminaba la vigencia de la Comisión de Modernización, los integrantes suscribieron el Acuerdo Definitivo 004, en el cual, en una de sus cláusulas, indicaba que la AEAU se comprometía a continuar con el proceso de negociación de compra de buses para renovación de la flota e implementación del sistema prepago. El Acuerdo Definitivo 004 lo firmaron por el gobierno el señor Gustavo Alejos, secretario privado de la Presidencia, Juan Carlos Ortiz, subdirector de Servicios Económicos del Ministerio de Finanzas Públicas, Mario Roberto Illescas Aguirre, viceministro del Ministerio de Trabajo, Edgar Daniel de León Maldonado, secretario de la Comisión, y Víctor Hugo Figueroa Ortiz, con Luis Gómez y Rudy Maldonado, de la asociación. En el año 2009, un mes antes de la firma del acuerdo, la AEAU se organizó para acaparar el financiamiento del sistema prepago. En marzo del 2009, los miembros de la Junta Directiva de la asociación crearon 4 sociedades anónimas, 4 sociedades ad hoc, con el fin de captar los recursos que se destinarían a este sistema prepago. Las acciones de la asociación se hicieron de forma paralela al establecimiento del Acuerdo Gubernativo 103-2009. Las 4 sociedades anónimas tienen la misma fecha de creación, la misma notaria y el mismo propósito. Las entidades creadas
por la misma notaria Ana Elizabeth Mancur Milián fueron Expansión Corporativa Millennium Sociedad Anónima, Tendencias Modernas Latinoamericanas Sociedad Anónima, Rutas Metropolitanas de Transporte Sociedad Anónima, Concesionarios de Transporte Sociedad Anónima. Todas las personas registradas en las sociedades anónimas están vinculadas a su vez a la dirección de las asociaciones de buses y junta directiva de la asociación. Entre estas personas encontramos a Mario Enrique Vargas Salazar, Rudy Maldonado, Óscar Alejandro Rossi Archila, Víctor Hugo Figueroa Ortiz, Luis Alfonso Gómez, Ramiro Antonio Vázquez, Carlos Humberto Morales Ortega. Vemos en la pantalla a los representantes legales de algunas de estas sociedades anónimas, que a su vez son miembros de la Junta Directiva de la asociación. Luis Gómez, Rudy Leonel Maldonado, también los señores Mario Enrique Vargas Salazar y Víctor Hugo Figueroa. Vemos los pasos para llegar a la firma del Acuerdo Gubernativo 103-2009. El 2 de abril de ese año, el subdirector de Asesoría Jurídica del Ministerio de Finanzas Públicas, Carlos René Contreras Arias, y el director financiero, Sergio Martínez, emitieron un memorándum conjunto, el cual remitieron al viceministro de Administración Interna y Desarrollo de Sistema, Eric Coyoy. En el documento, los técnicos del ministerio indicaron a la autoridad superior los requisitos previos a la emisión del Acuerdo Gubernativo 103-2009 para la disposición de fondos para la implementación del sistema prepago por parte de la asociación. Al día siguiente, o sea, el 3 de abril de ese año, se dio una hora al Departamento Jurídico de Finanzas para que emitiera el dictamen 214-2009, el cual indicaba que el acuerdo cumplía con los requisitos legales de forma y fondo para su emisión con base en las normativas relacionadas en dicho dictamen. El mismo 3 de abril, en 4 folios y utilizando una justificación amplia, el ministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes, envió a la Secretaría General el proyecto del acuerdo gubernativo, el cual facultaba al Estado a otorgar 35 millones de dólares a favor de la asociación. El 6 de abril, siendo las 8:35 AM, es recibido en la Secretaría General de la Presidencia de la República el proyecto del acuerdo en cuestión. El 6 de abril, sin que se convocase a reunión al Consejo de Ministros, se aprobó el acuerdo gubernativo sin la firma del entonces vicepresidente de la República, el señor Espada. ¿Cómo se configuró el fraude en este caso? Sabemos que la administración pública se rige por una serie de disposiciones legales para llegar a concretar determinadas contrataciones para adquisición de obras o servicios. En el caso de esta investigación, se pudo establecer que el artificio o el mecanismo fraudulento para engañar a la administración pública consistía en evitar la injerencia de actores y procedimientos que pudieran entorpecer el propósito criminal, lograr la aprobación del Acuerdo 103-2009 para erogar 35 millones de dólares en perjuicio del Estado guatemalteco. A su vez, el acuerdo mencionado traslada toda la responsabilidad de la ejecución de los fondos a un particular, o sea, la asociación. ¿Qué actores y procedimientos se obviaron para engañar a la administración pública? En la primera columna vemos los actores y en la segunda los procedimientos que necesariamente tenían que cumplirse y agotarse para establecer la viabilidad o no de la emisión del Acuerdo 103. Por ejemplo, CGPLAN
Nunca se remitió el proyecto de implementación del sistema prepago a CGPLAN. Se incumplen entonces los artículos 14 literales A, B y K de la ley del organismo ejecutivo. No se consultó a la Municipalidad de Guatemala sobre la conveniencia o no de la implementación del sistema prepago. No se solicitó el visto bueno de la Procuraduría General de la Nación sobre el dictamen 139-2009. Este es el dictamen de la asesoría jurídica del Ministerio de Finanzas, incumpliendo el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación. ¿Qué procedimientos se obviaron? No existió un estudio sobre el alcance, el costo y la necesidad de implementar el sistema prepago. No existió análisis técnico-financiero para precisar el monto del proyecto. No existió un estudio que determinara si la asociación tenía la capacidad tanto operativa, técnica como financiera para implementar este sistema. No se realizó licitación como manda la Ley de Contrataciones del Estado, sino que se designó de manera directa y fraudulenta a la asociación. A pesar de lo anterior, el Ministerio de Finanzas Públicas presentó el proyecto de acuerdo gubernativo para adjudicar el sistema prepago. El entonces vicepresidente de la República, Rafael Espada, se negó a firmar el acuerdo gubernativo 103-2009 y por ley constitucional el vicepresidente forma parte del Consejo de Ministros. La carpeta administrativa, que es un trámite expedito y vacío, nos establece la forma en que el Ejecutivo agotó los trámites administrativos para presentar el proyecto de acuerdo gubernativo al presidente de la República para convocar al Consejo de Ministros. El 2 de abril de 2009, el memorándum conjunto del proyecto de convenio multianual a suscribirse por el Ministerio de Finanzas Públicas y la Asociación para la implementación del sistema prepago. El 3 de abril de 2009, pronunciamiento sobre el proyecto de acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros. Remisión del proyecto del acuerdo gubernativo del Ministerio de Finanzas Públicas a la Presidencia de la República. La carpeta administrativa que recibe el presidente y el Consejo de Ministros está compuesta de 4 folios. La carpeta se remitió sin estudios sobre necesidad y alcances del sistema prepago, como hemos manifestado anteriormente, sin estudio financiero, que respaldara el monto asignado en el proyecto de $35 millones. 6 de abril de 2009, el dictamen de la asesoría y cuerpo consultivo de la Presidencia de la República, omitiendo el visto bueno que es imperativo legal de la Procuraduría General de la Nación. 6 de abril de 2009, emisión del acuerdo gubernativo sin la firma del vicepresidente de la República y el 8 de abril de ese mismo año la publicación en el Diario de Centroamérica. Cuando hicimos la consulta al Ministerio de Finanzas Públicas en marzo del año 2017 respecto de si existía un plan, programa o proyecto previo a la firma del acuerdo 103 y que sirviese de sustento al mismo para la implementación del sistema prepago, se indicó que de acuerdo con el oficio 461-2017, recibido con fecha 9 de marzo de 2017, proveniente de la Dirección Financiera de este Ministerio, se desconoce sobre la existencia previa de un plan, programa o proyecto para la implementación del sistema prepago. En tal sentido, de acuerdo al oficio 235 de fecha 3 de abril de 2009, emitido por el Ministro de Finanzas Públicas, la suscripción del acuerdo gubernativo 103-2009 obedeció a una medida que en su momento fue adoptada por el Gobierno de la República con el propósito que el servicio de transporte urbano de la ciudad capital y áreas de influencia urbana se prestara en condiciones que propiciaran la seguridad de los usuarios y de los conductores. La Municipalidad de Guatemala no ejerció su rol rector
de acuerdo al documento que está en la pantalla, y según la Constitución Política de la República es el ente responsable de las políticas del transporte urbano. Seguimos viendo los documentos que formaron la carpeta administrativa que dio lugar a la emisión del Acuerdo Gubernativo 103-2009. Vemos el memorándum conjunto, las providencias del Ministerio de Finanzas Públicas, el oficio del Ministerio de Finanzas Públicas, los diversos documentos y la publicación en el Diario de Centroamérica del Acuerdo Gubernativo 103-2009. Encontramos también la firma del contrato con la empresa brasileña y el primer desembolso. En mayo del año 2009, el Ministerio de Finanzas tramitó las modificaciones presupuestarias que eran necesarias para asignar los recursos al sistema prepago. La asociación, sin haber sometido a concurso público la compra del sistema prepago ni disponer de recursos estatales, suscribió un contrato el 23 de julio en documento privado con la empresa brasileña de nombre Empresa 1 para la proveeduría de equipos y licencia de uso de software del sistema prepago. En octubre, el 15 de octubre, la asociación entregó al Ministerio de Finanzas el plan operativo para la implementación del sistema prepago para el año 2009. Octubre 26 se suscribió entre el Ministerio de Finanzas Públicas y la asociación el convenio número 2/2009, por medio del cual el Estado de Guatemala se comprometió a entregar el primer desembolso de 80 millones de quetzales de recursos estatales para la implementación del sistema prepago. Se entregaron los primeros 50 millones a la asociación. A continuación, el señor comisionado va a referirse a la adjudicación de las rutas e inicio de operaciones del transurbano y los otros aspectos de la investigación. Buenas tardes. No obstante que, como se había señalado, la Municipalidad de Guatemala no ejerció su rol rector que le correspondía de acuerdo con la Constitución Política de la República, el 23 de diciembre del 2009 al 17 de marzo del 2010 sí participa en la inicio el proceso de licitación de las rutas y líneas de buses para la ciudad capital, lo cual no indicaría naturalmente que la municipalidad tuvo conocimiento de todo lo que se desarrolló hasta el punto de la expedición de ese acuerdo gubernativo y ahora cómo empieza a hacerse efectivo mediante la adjudicación de las rutas, que decía, es un proceso que inicia el 23 de diciembre del 2009 hasta el 17 de marzo del 2010. Las únicas empresas que participaron fueron las constituidas por los personeros de la AEAU y se les asignaron a los directivos de la asociación, aquellas 4 empresas, 4 sociedades anónimas que mencionó la señora fiscal, y adicionalmente participaron otras 4 personas aparentemente ficticias. En marzo del 2010, mediante resoluciones administrativas y los instrumentos públicos indispensables para el efecto, se adjudicaron por un periodo de 25 años las concesiones para la explotación de líneas y concesiones a las empresas privadas, las 4 indicadas: Expansión Corporativa Millennium, Tendencias Modernas Latinoamericanas, Rutas Metropolitanas de Transporte
y concesionarios de transporte. Las demás empresas integrantes de la asociación se quedaron con los autobuses antiguos y sin autorización municipal para circular, por ende sin rutas ni líneas. En mayo del 2010, a través de escritura pública, estas 4 empresas mencionadas conformaron un grupo empresarial con el fin de gestionar el sistema prepago, y es cuando ingresan los primeros buses a Guatemala, y en junio del 2010 se inician las operaciones del transurbano. Vemos por la documentación recogida cómo existe evidencia de ese engaño que se hizo en el supuesto proceso licitatorio. Las transferencias financieras, como lo indicó hace poco la señora fiscal, al momento de la suscripción del contrato, en noviembre del 2009, se hace la primera transferencia de fondos a la AEAU, y el 23 de julio del mismo año la asociación suscribe un contrato privado con la empresa brasileña de nombre Empresa 1 para la compra de equipo y software para el sistema prepago. A partir del 10 de febrero del 2010, la AEAU realiza transferencias internacionales por pago de maquinaria, transferencias que suman 171 millones de quetzales. Sin embargo, las transferencias no se hacen a esa Empresa 1 que aparecía como la vendedora del equipo y software, sino a la entidad Olmercantilia, en la cuenta bancaria que esta empresa tiene en la República de Malta. El mismo año de la recepción de los fondos, Olmercantilia modifica su razón social e incluye la venta de equipo para tecnología para sistemas de cobro automático. Es decir, adecúa su objeto para lo que ya se sabe que va a recibir unos recursos que va a proveer, no obstante que con la empresa que se contrata es la denominada Empresa 1. Olmercantilia está constituida por 2 offshore ubicadas en Islas Vírgenes. La asociación recibió los productos importados, los cuales vienen amparados por facturas emitidas por esa empresa Olmercantilia, las mismas que suman la cantidad de 142 millones de quetzales. Es decir, hay una diferencia de 29 millones de quetzales entre lo transferido y lo facturado. AEAU transfiere 171 millones supuestamente para la compra de estas maquinarias y sin embargo recibe equipos por un valor de 142. Luego de las solicitudes de información por parte de los fiscales, gracias a la asistencia judicial internacional que se realizó, la entidad Olmercantilia cerró sus operaciones. Cuando se empezó a averiguar por esa empresa, se cerró. En la investigación se pudo establecer que al menos 10 millones de quetzales de los transferidos a cuentas en el exterior ingresaron al sistema bancario nacional. Para determinar sobre el resto de transacciones y operaciones internacionales, la FESI ha solicitado desde el año pasado asistencias internacionales al Reino Unido, Brasil y Malta. Vemos el contrato de prestación de servicios, proveeduría de equipos, licencia de uso del SINCOM y otros acuerdos que hace
la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos. Con la empresa 1, póliza de importación de All Mercantilia, otros documentos en los que queda evidenciada la transferencia electrónica que se hace. ¿Cómo fueron estas asignaciones financieras a la AEAU? Entre mayo y septiembre del 2009 se realizaron en el Ministerio de Finanzas los trámites administrativos internos para la obtención de los recursos por medio de la tramitación de modificaciones presupuestarias. Recordarán, como lo señaló la señora fiscal, que todo fue hecho sin un plan previo, sin una coordinación, sin estudios, y entonces, ya expedido el acuerdo gubernativo, hay que buscar recursos y se hacen esas modificaciones presupuestarias para tratar de alimentar el proyecto con los recursos que en el propio acuerdo gubernativo se habían señalado como necesarios para el efecto, aunque tampoco se sabe con base en qué estudio de factibilidad, de necesidades, de inversión fue que se determinó esa suma de los 35 millones de dólares. Constan en el expediente de investigación esas gestiones realizadas, entre ellas montos asumidos y los estratos de donde fue obtenido el recurso. En octubre del 2009 se suscribe el acuerdo 2-2009 entre directivos de la AEAU y el Ministerio de Finanzas para el otorgamiento del dinero. Y en diciembre se asignan los primeros 50 millones de quetzales a la AEAU. Se hizo todo lo necesario para que los pagos restantes estuvieran contemplados en el presupuesto de los años siguientes y fueran ejecutables por las autoridades a cargo, de acuerdo como se puede apreciar en el cuadro que se observa en la parte inferior. Todo por el valor de 270 millones de quetzales, que es a lo que equivalían los 35 millones de dólares. Se pudieron determinar unas transferencias al extranjero realizadas por la AEAU, lo que les señalaba antes en favor de All Mercantilia, por la suma de los 171 millones de quetzales y algo más. La referenciación en el mapa de las relaciones internacionales, las transferencias, etcétera, que se producen para la ejecución de este contrato. Estos 35 millones que afirmamos fueron sustraídos al Estado de Guatemala, se invirtieron o se destinaron la cantidad de 102 millones de quetzales y algo más por valor de la maquinaria del sistema prepago, que se encuentra esa maquinaria en bodegas sin utilizar, como veremos a continuación. 44 millones se utilizaron para pagar gastos no compatibles con el proyecto de inversión, arrendamientos, pago de planillas, pago de luz, pago de internet, etcétera. 9.566.000 quetzales que hasta ahora hemos detectado como un dinero que retornó a Guatemala por All Mercantilia y que llegó a manos privadas. El resto del dinero
se gastó sin acreditar el destino, que es un tema que todavía se encuentra sujeto a investigación. La maquinaria que se encuentra en bodegas sin utilizar por un valor superior a los 102,5 millones de quetzales, y que en el año 2016 la Contraloría sostuvo que estaba en riesgo de quedar obsoleta toda esa maquinaria que se puede apreciar en pantalla. El retorno de dineros a Guatemala se pudo determinar gracias a la investigación que se viene adelantando. Se hizo hacia el sistema bancario a través del GTC Bank, procedentes de Ol Mercantilia, como les decía, por al menos 9,5 millones de quetzales. Los beneficiarios de dichas transferencias son los señores Javier Arzú Tinoco por 5,631,000 quetzales, Juan Luis Rodríguez y la empresa Logimpex por 1,967,000 quetzales. El estudio de la trazabilidad del depósito realizado a Juan Luis Rodríguez determinó que el beneficiario final de esa transferencia fue el señor Gustavo Alejos, quien utilizó el dinero para realizar una compra de acciones de la empresa Huenco Guatemala S.A. Existe todavía un capital de 19 millones de quetzales por identificar. Continúa la investigación respecto de estos flujos de capital, así también como la determinación precisa respecto de la responsabilidad que pudiera caber a Javier Arzú Tinoco, Juan Luis Rodríguez, Gustavo Alejos en la recepción de los 9,566,000 quetzales mencionados. Como conclusiones podemos señalar que las mismas personas físicas que conformaron la Comisión para el Fortalecimiento del Transporte Público eran miembros de la Junta Directiva de la Asociación y representantes legales de las sociedades anónimas creadas, es decir, eran ellos con ellos en todas las situaciones. En la Comisión para el Fortalecimiento del Transporte Público, en la Junta Directiva de la AEAU y como representantes de las sociedades anónimas que crearon para poder hacerse a estos recursos. Bajo el velo de las instituciones jurídicas estaban las mismas personas físicas. Las personas físicas, también tanto particulares como algunos funcionarios públicos, que tomaron la decisión de creación del sistema prepago, fueron luego quienes se beneficiaron personalmente de la adjudicación del mismo. Las autoridades del organismo ejecutivo, para favorecer a la AEAU, desarrollaron por los particulares un artificio que buscaba evadir todos los mecanismos de control estatal y de esta forma defraudar al Estado, a los agremiados de la AEAU y a la ciudadanía en general. Por eso afirmamos que la firma del Acuerdo 103 fue la consagración de todo el mecanismo de engaño que configura el delito de fraude por el que se hará una de las imputaciones. Y la posterior entrega arbitraria de los 35 millones de dólares a la AEAU generó la perpetración del delito de peculado, que será la segunda imputación a formular. Respecto de personas específicas
vinculadas a esta investigación se puede decir del señor Luis Gómez, que como miembro de la Comisión de Modernización del Transporte Público tomó la decisión de implementar el sistema prepago. Formaba parte de la Junta Directiva de la AEAU y fungió como representante legal de una de las sociedades que importó buses y que resultó beneficiaria de concesión de líneas y rutas. Firmó los 4 acuerdos definitivos de la Comisión para Modernización. Asistió a las reuniones preliminares en las que se decidió arbitrariamente el monto de 35 millones de dólares. Intervino durante todo el procedimiento fraudulento. El señor Rudy Maldonado era el representante legal de la AEAU. Como miembro de la Comisión de Modernización del Transporte Público, tomó la decisión de implementar el sistema prepago. Formaba parte de la Junta Directiva de la AEAU y fungió como representante legal de una de las sociedades que importó autobuses para cumplir con el compromiso de la asociación y fue beneficiaria de concesión de las líneas y rutas. También firmó los 4 acuerdos definitivos de la Comisión para Modernización. Igualmente intervino durante todo el procedimiento fraudulento y defraudó a la administración pública y también a sus agremiados. El expresidente Álvaro Colom, como presidente de la República, de conformidad con el artículo 183, inciso Q de la Constitución Política, es el garante de administrar la hacienda pública. Intervino de manera personal e institucional para facilitar el procedimiento fraudulento de creación del acuerdo. Permitió que el proyecto del acuerdo se evaluara con base en una carpeta administrativa compuesta por 4 folios y sin los documentos y estudios necesarios. No convocó a reunión del Consejo de Ministros. Como ha podido acreditarse en el curso de la investigación, las firmas del acuerdo fueron recogidas individualmente. Aprobó el acuerdo 103, gestado con engaño e incumpliendo los procedimientos y evitando la injerencia o la intervención de actores o instituciones que podrían o tendrían que dar dictámenes u opiniones que frenaran o contradijeran el propósito de entregar los 35 millones de dólares a la AEAU. No evitó que el ministro de Finanzas, bajo su responsabilidad jerárquica, realizara la modificación presupuestaria en el año 2009 y gestionara lo necesario para que los pagos se ejecutaran en los años siguientes. El doctor Juan Alberto Fuentes Nay, como rector del Ministerio de Finanzas, era el responsable de que la política pública se ejecutara conforme a los intereses del Estado y con apego a la ley. Preparó y evaluó el contenido del proyecto del acuerdo gubernativo. La carpeta administrativa estaba compuesta, y lo insistimos porque es una muestra elocuente de la manera como se trató todo este procedimiento. La carpeta administrativa estaba compuesta por 4 folios y no tenía el estudio sobre la necesidad y alcances del sistema prepago, el análisis financiero que respaldara el monto asignado en el proyecto de acuerdo, es decir, los 35 millones de dólares, la consulta a la municipalidad capitalina y otras entidades, la acreditación de la idoneidad de la AEAU para implementar el prepago. Y pese a todo ello, realizó los trámites administrativos al interior de su cartera y envió el proyecto de acuerdo gubernativo a Presidencia de la República. Gestionó lo indispensable para que se desembolsaran los pagos. Firmó el acuerdo gubernativo a sabiendas del engaño o el ardid orquestado, evitar sistemáticamente la intervención de actores o instituciones que podrían dar dictámenes u opiniones que frenaran o contradijeran el propósito de entregar los 35 millones de dólares a la AEAU. Incumplió los procedimientos
y deberes de ley. El señor Gustavo Alejos actuó como secretario privado de la Presidencia de la República, lo cual le permitía ejecutar directamente las órdenes del primer mandatario. Era miembro y coordinador de la Comisión para la Modernización del Transporte Público, desde donde se tomó la decisión de implementar el sistema prepago. Dio seguimiento al procedimiento para concretar el mismo. Firmó los 4 acuerdos definitivos de la Comisión para Modernización. Asistió a las reuniones preliminares en las que se decidió arbitrariamente el monto de 35 millones de dólares. Recibió indirectamente, a través de interpuesta persona, el señor Rodríguez que mencionaba, una suma de dinero que proviene de la misma entidad, Olmer Cantilia, a la cual se le compró el sistema prepago. Intervino durante todo el procedimiento fraudulento. Los demás ministros de Estado suscribieron el Acuerdo Gubernativo 103 del 2009 sin oposición. No hubo Consejo de Ministros. Las firmas se recolectaron individualmente en corto tiempo, todo en violación a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala y la ley del organismo ejecutivo. Valoraron y tomaron la decisión con base en una carpeta administrativa compuesta por 4 folios y sin estudio sobre la necesidad y alcances del sistema prepago, sin estudio financiero que respaldara el monto asignado en el proyecto de acuerdo, sin consultar a la Municipalidad Capitalina y otras entidades, sin acreditar la idoneidad de la AEAU para implementar el prepago. Firmaron el acuerdo a sabiendas del engaño, que era evitar la intervención de actores o instituciones que podrían dar dictámenes u opiniones que frenaran o contradijeran el propósito de entregar esos recursos, 35 millones de dólares, a la AEAU. Incumplieron los procedimientos y deberes de ley. Tuvieron conocimiento de la asignación arbitraria de los 35 millones de dólares a la AEAU. Las imputaciones, fraude y peculado. Las personas capturadas: Abraham Valenzuela González, Alfredo Américo Pocus Yaquián, Ana Francisca del Rosario Ordóñez, Celso David Cerezo Mulet, Edgar Alfredo Rodríguez, Jerónimo Lancerio, Juan Alberto Fuentes Knight, Luis Alberto Ferraté Felice, todos fueron capturados el día de hoy. Luis Alfredo Alejos Olivero, pendiente de captura. Luis Gómez González, pendiente de captura. Mario Roberto Aldana Pérez, tenemos conocimiento que se encuentra fuera del país. Álvaro Colón, capturado. Óscar Erasmo Velázquez Rivera, capturado. Rudy Leonel Maldonado Castillo, pendiente de captura. Salvador Gándara, capturado. Gustavo Adolfo Alejos Cámbara será citado por encontrarse en prisión. Vamos a presentar en los próximos días una solicitud de antejuicio contra el diputado al Parlacén, Roger Haroldo Rodas Melgar. Hemos realizado esta mañana 14 allanamientos, hemos solicitado 14 órdenes de captura, se ejecutaron 11 órdenes de detención, una citación y una solicitud de antejuicio. Gracias, señora fiscal general. Señor comisionado, en este momento abrimos el espacio a las preguntas de los medios de comunicación que están con nosotros y vamos a iniciar con la periodista Sonia Pérez de la Agencia Internacional de Noticias Prensa Asociada. Gracias. Buenas tardes, fiscal y comisionado. Mucho se ha dicho sobre el caso transurbano y hay muchas dudas aún sobre quiénes estarían involucrados. Usted hoy dijo, comisionado, que la municipalidad tenía conocimiento. ¿Van a solicitar de nuevo el retiro de la inmunidad del señor alcalde Álvaro Arzú, que era quien en ese momento fungía como alcalde cuando se hizo este negocio? Y también el tema de la señora Sandra Torres.
¿Cómo ustedes explican si ella está involucrada o no en este proceso? Es una constante que la gente está preguntando sobre ella específicamente. Por favor, ¿podrían decirnos si está o no está involucrada, si hay evidencias o no en contra de ellos? La segunda pregunta es, ¿se van a solicitar capturas internacionales, puesto que hay algunas personas que están fuera del país? Y si ya hay alguna para este señor Arzú, que está vinculado a este caso. La otra es, comisionados, ha estado rumorando un poco su estado de salud. ¿Nos podría comentar sobre su estado de salud, por favor? Gracias. Para darle paso a la señora fiscal que conteste lo demás, vean cómo estoy de enfermo. Las personas que hemos mencionado en esta conferencia de prensa son las que en este momento, de acuerdo con la investigación preliminar, podemos imputarle. Demás personas que puedan ir surgiendo, no sabemos en este momento. Por eso hemos dicho que es transurbano, un fraude al Estado, etapa 1. ¿Capturas internacionales, licenciada Pérez? Como ya es de su conocimiento, el Ministerio Público solicita al órgano jurisdiccional las órdenes de aprehensión, luego se ejecutan en conjunto con la Policía Nacional Civil y ya le corresponde al Ministerio de Gobernación localizar a estas personas y en su caso solicitar a Interpol la alerta respectiva. Del señor Arzú, que ustedes lo mencionaban en la conferencia. Reitero que las personas que hemos mencionado son las que en esta etapa de la investigación aparecen para imputarle los hechos. Continuamos con la periodista Verónica Orantes, de Noticiero Guatevisión. Gracias, buena tarde. En este caso, si nos pudieran comentar un poco si ustedes han registrado alguno de los pagos a cuentas pues, de los exministros, y también ustedes mencionaban un dato sobre el 2007 que se había financiado por estas personas AEU. ¿Podría caber en algún momento el financiamiento electoral ilícito? Y la siguiente es para el comisionado Iván Velázquez, pues vemos de nuevo que hay una resistencia por parte de la presidencia, ya que pues la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, vimos que se reunió de nuevo con la ONU. Gracias. Tenemos en curso el análisis financiero. Cuando este concluya, podremos estar en condiciones de establecer la ruta que el dinero pudo haber seguido y si llegó o no a cuentas de algunas de las personas involucradas en los hechos. Financiamiento electoral está en investigación. De hecho, teníamos 4 expedientes en investigación. Uno de ellos estaba a cargo de la Fiscalía de Delitos Electorales. Decidimos conexarlos o acumularlos para trasladarlos a la Fiscalía Especial contra la Impunidad y hacer una sola investigación. Por eso es que esta es la etapa número 1. Sobre el trámite que esté adelantando el gobierno de Guatemala y las conversaciones con el secretario general o con Naciones Unidas, yo prefiero no hacer comentarios. Continuamos con la periodista Jennifer Marroquín, de Nuestro Diario. Sí, tal vez es insistente la pregunta de por qué se divide en tantas fases el proceso de investigación, porque digamos aquí se describe cómo se hizo, digamos cómo se entabló el negocio, cómo se fraguó este fraude. ¿Por qué no alcanza esta cuestión al tema del Congreso de la República, donde esto también alcanzó a varios diputados, ¿verdad? Donde varios diputados se vieron involucrados y algunas comisiones de trabajo? Y al comisionado, disculpe que le insistamos por el tema de salud, pero sabemos que el día de hoy asistió usted a la emergencia del Hospital Herrera Llerandi, para saber, porque cuestiones cardíacas, entiendo, entonces si nos puede confirmar cuál es su estado de salud. No fui a emergencia, sino que fui a un chequeo efectivamente, pero no hay ninguna complicación de ninguna naturaleza. Chequeos, podríamos decir, normales, y que hacía además, creo que 3 años que no me hacía, y esa fue la única razón de la asistencia hoy a la clínica.
Reitero, es la etapa número 1, es lo que en este momento podemos presentar ante el órgano jurisdiccional. De hecho, el 6 de febrero de este año recibimos una de las asistencias que hemos solicitado a otros países. Tenemos una más que está en fase de traducción, tenemos creo que 3 más en trámite, es decir, hay todavía bastante que investigar sobre este caso. ¿Cuál sería de las que ya recibió y la que está en pendiente de traducción? ¿De qué países son? Hemos recibido de Brasil y de Estados Unidos, tenemos Reino Unido, otra en Brasil, Malta. Continuamos con la periodista Glenda Sánchez de Prensa Libre. Sí, buenas tardes. Mi duda es que al principio se hablaban de 8 denuncias que se habían conexado. No sé si están ya estas incluidas en esta primera fase. Y si se podría citar cuáles son las que se conexaron directamente. Yo creo que como respuesta global y ojalá definitiva, el asunto es, el tema de transurbano es un tema realmente complejo, extenso, muy amplio, y entonces dentro del diseño de la investigación, como habíamos acordado con la señora fiscal general, era reunir todo lo que tuviera que ver con transurbano, empezar a darle un orden. Había muchas denuncias que se habían presentado, estaban inclusive en diversas fiscalías de sección en el pasado. El año pasado tal vez o en el 2016 habíamos tomado la decisión, con la señora fiscal había tomado naturalmente ella la decisión que agrupábamos todo y que dedicábamos un equipo a revisar, a ordenar, a tener una visión de conjunto del fenómeno y que en la medida en que empezáramos a tener resultados empezaríamos a presentarlos. Lo que inicialmente consideramos que era de mayor relevancia justamente era empezar por el principio. Y el principio es el acuerdo gubernativo del 2009. Entonces, el estudio jurídico y de los hechos alrededor de la expedición de ese acuerdo gubernativo 103 del 2009. Y luego cómo fue el medio utilizado, como lo hemos señalado en la exposición, para la entrega a la AEAU de los 35 millones de dólares. Luego empezamos a revisar sobre esos 35 millones de dólares. Encontramos, por ejemplo, como se mencionó igualmente, que no obstante que hay una transferencia de 171 millones, hay unas mercancías, llamémoslo así, una maquinaria, que se trae por 142 millones y hay 29 entonces que ya están extraviados. Se empieza a buscar la ruta, pero buscar la ruta del dinero no es un asunto como muy fácil para que con una verificación se logre determinar. Sin embargo, con la investigación que hemos adelantado hasta el momento, encontramos de esos 9 millones de quetzales. Esos 9 millones de quetzales, dijimos, una parte que llega a un señor Arzú y otra parte que llega a un señor Rodríguez. Este es un tema que es objeto de investigación, como la destinación efectiva de esos 9 millones, como lo que ocurrió con los 29 millones, como con los 29 millones que está de la diferencia entre los 171 y los 142, y así muchas de las otras denuncias que se habían presentado por otras circunstancias, por ejemplo, algunos subsidios específicos, continúan siendo objeto de investigación. Lo que queremos señalar es, este es un tema que está en la actividad investigativa de una agencia de la FESI con una unidad investigativa de la CICIG. Estamos produciendo con la mayor prontitud posible resultados en la investigación y tenemos que continuar hasta agotar finalmente esa investigación. Michelle Mendoza, de CNN. Gracias para cualquiera de los dos. Tomando en cuenta que ustedes han mencionado que esta
decisión de otorgar o de firmar este acuerdo se dio de forma particular a ciertos miembros de en aquel entonces del gabinete de Álvaro Colom. ¿Tienen ustedes conocimiento hasta este punto de qué se beneficiaría el Ejecutivo en aquel entonces al haber tomado esta decisión de otorgar este proyecto que facultaría los 35 millones de dólares? Y la segunda pregunta tiene que ver con el señor Fuentes Knight. Él hace algunos momentos en tribunales mencionaba que en su momento él hizo algunas denuncias ante Contraloría General de Cuentas sobre estos movimientos extraños que él notó en Guatecompras. ¿Existía ya alguna colaboración por parte de él o de algunos otros funcionarios que estuvieran en este momento implicados en este caso? Gracias. En el caso del exministro de Finanzas Públicas vemos cómo él agilizó y viabilizó la emisión del Acuerdo Gubernativo 103-2009 y de hecho instruyó al viceministro de Finanzas para hacer las ampliaciones presupuestarias necesarias y dar lugar a la comisión del fraude al Estado de Guatemala. Continuamos con Juan Diego Cebadúa de Canal Antigua. De momento no tenemos contemplado solicitar al órgano jurisdiccional alguna medida cautelar en contra de la empresa. Las demás personas que puedan aparecer involucradas están sujetas a investigación. Ahí incluimos a esta persona Arzú. Respecto de gobiernos anteriores, realmente estamos haciendo un gran esfuerzo en nuestras investigaciones y lo que sí les podemos asegurar es que continuaremos redoblando esos esfuerzos en nuestras investigaciones que siempre las guiamos con objetividad y transparencia. Tenemos más de 500,000 de casos en investigación, no le puedo asegurar ni descartar esa posibilidad. Continuamos con Grecia Ortiz del diario La Hora. Buenas tardes. ¿Qué indicios hay del papel que jugaron los transportistas en las movilizaciones de las elecciones y cómo eso afecta a la democracia? La segunda es, ¿qué fideicomisos y fiduciarios operaron los fideicomisos? Nuevamente, insistimos, esta es la primera etapa de la investigación. Tenemos una cantidad importante de expedientes, de diversos indicios que están en análisis. Igual tenemos un análisis financiero en curso y tenemos que esperar a que avance la investigación. Continuamos con Yasmín Ávila de Albavisión. Gracias, buenas tardes. A cualquiera de los dos llama la atención que en este caso son dos delitos, fraude y peculado. ¿Podría caber alguna otra figura legal? Estábamos hablando anteriormente, la compañera también mencionaba en algún momento el delito de financiamiento electoral ilícito, pero también se podría hablar en algún momento, no sé, de cohecho por el dinero en el caso de Gustavo Alejos, cualquiera de los dos. En este momento podemos imputar fraude y peculado. La investigación sigue su curso y derivado del resultado de estas investigaciones podremos inclinarnos o no por la posibilidad de un financiamiento electoral ilícito u otros delitos.
Seguimos con Ferdi Montepeque, del periódico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengo dos consultas. La primera es sobre los 9.5 millones que retornaron al país. Este dinero que llegó a los señores Arzú, Tinoco y Rodríguez, ¿podría ser por concepto de sobornos o todavía no se ha establecido bajo qué concepto retornaron al país estos fondos? Y lo segundo es que el comisionado mencionaba que la Municipalidad de Guatemala no cumplió su rol rector en este proceso y que podía en algún momento evitar que se consumara el otorgamiento de estos recursos a la empresa de autobuses urbanos. La pregunta sería exactamente cuál habría sido ese rol rector de la municipalidad, y también me llama la atención que mencionaba que en el proceso de adjudicación de las líneas de transporte, la licitación, podrían haber participado personas ficticias. Quisiera que me ahondara un poco en eso, por favor. La investigación ha determinado que existen retornos de dinero hacia el sistema bancario guatemalteco, por lo menos 9.566.318 quetzales. Los beneficiarios de dichas transferencias son los señores Javier Arzú Tinoco por 5.631.318 quetzales, Juan Luis Rodríguez por 1.967.000 quetzales, y el estudio de la trazabilidad del depósito realizado a Juan Luis Rodríguez determinó que el beneficiario final de dicha transferencia fue el señor Gustavo Alejos, quien utilizó este dinero para comprar acciones de una empresa. Indicamos además que existe un capital de más de 19 millones que se debe de identificar. Estos flujos de capital continúan en investigación. Lo de las 4 personas aparentemente ficticias se deriva de la información recaudada, según la cual las 4 personas naturales que aparecen en esa licitación figuran con el mismo DPI, lo cual naturalmente indicaría que por lo menos 3 de estas no existen, y es un tema dentro de todo lo que ya hemos dicho ahora que falta concretar en la investigación, a lo que igualmente nos estamos dirigiendo. Continuamos con Juan Carlos Sandoval, de Emisoras Unidas. Gracias, buenas tardes. Yo quisiera preguntarles, este es el primer caso de muy alto impacto que ustedes trabajan con la nueva autoridad del Ministerio de Gobernación. ¿Cómo ha sido la coordinación luego de que la semana pasada se rumorara una profunda fuga de información? Y la segunda, ¿cómo explicar que ninguno de los altos empresarios del transporte estén capturados? Tomando en cuenta de que algunos, como mencionaba el señor comisionado, pues son prácticamente el eje fundamental de este fraude del Estado. Buenas tardes. La relación con el Ministerio de Gobernación ha sido adecuada. Tuvimos éxito en nuestros operativos del día de hoy. Altos empresarios no capturados. Obviamente las personas saben los hechos que han cometido y existe posibilidad incluso de que no se encuentren en el país, pero será una tarea del Ministerio de Gobernación la ubicación y localización de estas personas. Seguimos con Zaira Ramos, de Publinews. Buenas tardes. Justamente para hablar un poco sobre las personas que están prófugas, está el señor Luis Gómez. A él se le había visto hace algún tiempo en Miami con el señor Manuel Valdizón. Solo la pregunta es entonces, si ustedes saben de la ubicación exacta del señor Luis Gómez, sería la primera pregunta. También me gustaría saber qué pasó con los 21 bienes inmuebles que se le estaban extinguiendo a él por una empresa que tenía a nombre de su hermana. Y también si nos pudieran aclarar si el señor Javier Arzú Tinoco es pariente del alcalde Álvaro Arzú, por favor, gracias. No tenemos conocimiento de dónde se encuentra ubicado el señor
Luis Gómez, siempre se trabaja a extinción de dominio, hay que hacer una investigación que no es penal y no es civil. Recordemos que la extinción de dominio es un procedimiento especial, sui generis. No sabemos si el señor Arzú es pariente o no del señor alcalde. Gracias. Voy a agradecer la comprensión de los periodistas. Vamos a ir con las últimas preguntas, por favor, a los que están en fila, nada más. Y seguimos con Javier Hurtarte de Radio Punto. Gracias, Radio Nuevo Mundo. La ruta del dinero, ¿qué funcionarios de los capturados hoy recibió parte del dinero? Es la primera pregunta que tengo para ustedes. Y la otra es, el exsecretario de Comunicación Social de la Presidencia, Ronaldo Robles, este día posteó que el Transurbano era un programa de gobierno coordinado por la primera dama. Dado a que un funcionario de alto nivel del anterior gobierno lo dice, pues cabe su testimonio en este caso y cuál será el curso de acción en contra de Sandra Torres. Muchas gracias. La ruta del dinero, hemos manifestado que estos flujos de capital continúan en investigación, que existe un capital de más de 19 millones que no está ubicado y ya les hicimos relación a estos flujos de capital que retornaron a Guatemala. No conozco la declaración del señor Robles, en todo caso, si él tiene conocimiento de un hecho, debe presentar la denuncia y nosotros tenemos la obligación de investigar. Alejandro Castillo, de TV Azteca. Fiscal y comisionado, buenas tardes. Tengo varias inquietudes. La primera es de que ustedes en esta fase de la investigación dan cuenta que hubo anomalías en la adquisición del sistema prepago. Le pregunto esto porque hay otras instituciones o otros tipos de servicio público que se utiliza este sistema prepago. Tal es el caso del sistema de buses que utiliza la Municipalidad de Misco, que es el mismo sistema que se utiliza en el Transurbano, que es el sistema SIGA, y también en estos nuevos buses de Misco. Y también tengo otras dos inquietudes. La primera es si estarán solicitando también el delito de asociación ilícita en todos los involucrados por este caso, y si el caso estaría siendo trasladado a un juzgado de mayor riesgo. Y la última pregunta es si también estarían solicitando la intervención del servicio de Transurbano para que otras personas o instituciones puedan administrar temporalmente este servicio de transporte público en Guatemala. Si hay o no anomalías en otros sistemas de prepago, es una cuestión que le corresponde a la Contraloría General de Cuentas. Si después de la auditoría que compete a la Contraloría establece la posibilidad de hechos constitutivos de delito, debe de presentar la denuncia al Ministerio Público. Los hechos que vamos a imputar son los expuestos anteriormente. De momento, es la primera fase de la investigación. No hemos contemplado en este momento ninguna medida precautoria. Más adelante continuaremos con el análisis y conforme avancen las investigaciones podemos o no tomar la decisión de solicitar al órgano jurisdiccional las medidas precautorias. ¿Y sobre la intervención del transporte? Es que la intervención es una medida precautoria. Grecia Ortiz. En la investigación se mencionó el papel que tuvieron los transportistas en la movilización de las elecciones. En ese sentido, más allá de esto, ¿cómo creen ustedes que afecta esto a la democracia? Sin lugar a dudas, la corrupción daña la incipiente democracia que tiene el país. Hemos insistido en que la lucha contra la corrupción es un factor determinante para ayudar a Guatemala en el fortalecimiento del Estado de Derecho y, por supuesto, de consolidar la democracia. Jennifer Marroquín. Para la fiscal, ustedes mostraban en la presentación algunas fotografías del equipo que fue comprado y adquirido entre molinos y algunas cuestiones para el sistema prepago y de las unidades de transporte. ¿Se logró determinar si realmente esos 35 millones o en la investigación que ustedes tienen hasta el momento, que esos 35 millones fueron invertidos en lo que realmente se indicó en el papel, ¿verdad? De haber adquirido la cierta cantidad de buses, la cierta cantidad de equipo, molinos, toda esa cuestión de equipos. Y en relación, no sé si usted me puede dar su opinión en relación a Gustavo Alejos, ya es la
ya son varias veces en las que él aparece en procesos como un tramitador, un gestionador y un enlace. ¿Cómo se define la personalidad de Gustavo Alejos dentro de estas estructuras criminales si es el traficante de influencias por excelencia? Respecto del equipo, los 35 millones de dólares eran para implementar el sistema prepago. Los autobuses supuestamente era una obligación de la asociación, pero tenemos... Bien, estamos concluyendo nosotros con esta transmisión especial a raíz de esta conferencia de prensa que está por concluir, donde se dan a conocer los detalles de este nuevo caso de corrupción denominado Transurbano. Hay 4 personas pendientes de orden de captura, dentro de ellos Luis Alfredo Alejos Olivero. También se encuentra Luis Gómez González, Mario Roberto Aldana Pérez y Rudy Leonel Maldonado Castillo. Será citado a declarar, pues está en prisión por otros procesos, Gustavo Alejos Cámbara. Se ha presentado también una solicitud de antejuicio en contra del diputado al Parlacén Roger Haroldo Rodas Melgar. Se realizaron 14 allanamientos, 14 órdenes de captura, 11 detenciones, una citación y una solicitud de antejuicio. Al ser cuestionado el comisionado contra la impunidad en nuestro país, Iván Velázquez, sobre su estado de salud, luego de que se le vio este día en un centro asistencial, afirmó que simplemente él no estaba enfermo, que era un chequeo de rutina. Vamos a concluir ya esta transmisión informándoles también que de los 10 detenidos, 8 van a prisión preventiva en Mariscal Zavala, 1 está pendiente de escuchar los motivos de su detención. De estos 8 se incluyen a 7 exministros y al expresidente Álvaro Corón. Estarán en prisión preventiva en Mariscal Zavala hasta la audiencia de primera declaración que se realizará el 23 de febrero. Mientras tanto, el exministro de Ambiente Luis Ferraté y el exministro de Defensa Abraham Valenzuela permanecerán en un centro asistencial por su estado de salud. Esto es parte del resumen de esta trama de corrupción que se fraguó aparentemente para mejorar el sistema de transporte en la capital. Sin embargo, todo llevó a un proceso de fraude donde se beneficiaron de grandes cantidades de dinero. Más detalles y más información en las emisiones de Noticiero Guatevisión a las 6 y a las 9 de la noche. Por ahora, quédense con la transmisión de Canal Guatevisión. Gracias, con permiso, les informó William Porojo.